Buenas noches, compatriotas. Nuevamente con ustedes. A mi derecha se encuentra Supay Sinchi, compatriota de la Escuela Manco Inca, el que les habla y ustedes ya conocen, Tito Yupanqui. Ahora vamos a tratar sobre la carrera militar de Santa Cruz y una pequeña comparación con Túpac Amaru y su rebelión en el siglo XVIII. Querido Supay, estimado Supay, dime, ¿cómo ves tú o cuál es tu opinión histórica y sobre todo militar de este general tan sobresaliente que fue Santa Cruz? Buenas noches, compatriotas. Santa Cruz, sin lugar a dudas, es el caudillo más representativo de inicios de la República y también el que más méritos militar tiene. Santa Cruz fue un aprendiz de Simón Bolívar. Él estuvo en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Prácticamente recorrió toda la cordillera de los Andes y por eso se le conoce como el Napoleón de los Andes. Santa Cruz viene a representar un proceso de unificación entre Perú y Bolivia. Sobre sus dotes de estratega militar, es sobresaliente su campaña en Paucarpata, donde logró cercar a todo un ejército chileno completamente y hacerlo rendir. También es sobresaliente cómo venció a Gamarra, a Salaverry, y cómo estuvo a punto de derrotar a las tropas invasoras peruano-chilenas. A ver, describe más ese éxito tan sobresaliente que la historiografía criolla no le gusta resaltar por razones obvias, ¿no? Sobre Paucarpata, ¿no? Efectivamente, Tito. Paucarpata viene a representar la cumbre de Santa Cruz. Como ustedes sabrán, cuando empezó la Confederación Peruana Boliviana, ¿no? Diego Portales desde Chile, ¿no? Que era el gobernante, decidió que era un peligro la conformación de un gigantesco bloque, ¿no? En los Andes, y por esa razón decidió enviar expediciones restauradoras que en el lenguaje más correcto son expediciones militares chilenas con presencia también de arribistas peruanos, ¿no? De traidores peruanos que apoyaron a las tropas chilenas para dividir la confederación, ¿no? Y derrocar al protector Santa Cruz. La primera expedición restauradora llegó a Arequipa, ¿no? El objetivo era que la expedición restauradora llega a Arequipa. El objetivo del general Blanco Encalada, que lo lideraba, era tomar la ciudad de Arequipa, y supuestamente al tomar la ciudad de Arequipa iba a provocar una revuelta interna en todo el territorio sur de la Confederación. Y bueno, aproximadamente 2.000 chilenos, ¿no? Y cientos de peruanos, ¿no? Expatriados llegaron a Islay y de ahí se enrumbaron a la sierra, ¿no? Para entrar a la ciudad de Arequipa. Pero dato curioso, a medida que la expedición iba escalando, ¿no? Desde la costa hasta la misma ciudad de Arequipa, la gente circundante no lo apoyaba y más bien le negaba ciertos recursos, ¿no? Como forraje para los caballos, ¿no? Vituallamiento, etc. ¿Por qué? Porque precisamente en el lado sur del Perú la gente apoyaba el proyecto de la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? Fue un craso error de la dirigencia chilena enviar precisamente una expedición restauradora por el lado sur del Perú. Cuando los chilenos peruanos llegaron a Arequipa, lo que Santa Cruz hizo fue simplemente convocar a todas sus guarniciones militares que tenía en todo el sur peruano, ¿no? Desde Cusco, Puno, Jauja, Arequipa, las convocó como un abanico concéntrico y todas estas cayeron, ¿no? En la ciudad de Arequipa. Cercaron prácticamente a todo el ejército chileno. Blanco Encalada, ¿no? Y los peruanos que se veían rodeados simplemente dijeron: no podemos hacer nada, tenemos que rendirnos. Y efectivamente, Santa Cruz logró así su primera victoria, ¿no? Esa campaña fue también rapidez, ¿no? Sí, fue rapidez, justamente porque las divisiones que tenía Santa Cruz desde Puno, Cusco, Ayacucho, Arequipa, se concentraron, ¿no? Rápidamente. Justamente Santa Cruz mantenía al grueso de sus tropas en la Sierra Central y Sur para que, si en caso aparecía el enemigo en Lima, ¿no? En Arequipa o en Puno, pudiera desde ahí sus oficiales eran bien competentes. Sí, y hablando de sus oficiales, déjame decirte, Tito,
de que había Santa Cruz era un hombre avanzado de su tiempo, porque había convocado incluso oficiales que no necesariamente eran peruanos, ¿no? Por ejemplo, el caso del general Morán, que era un venezolano, pero sin embargo era uno de los generales más leales a Santa Cruz y estuvo hasta el día de su caída, ¿no? Combatió en Yungay, etc. Otro ejemplo de un general competente fue el general irlandés-inglés Brown, ¿no? John Brown, que combatió por la Confederación, ¿no? Y era también un estratega militar de Santa Cruz, ¿no? Esta competencia de estos oficiales también se demostró, creo, en otras campañas contra los argentinos, porque Santa Cruz no solo recibió ataque de Chile, también recibió ataque de Argentina. Sí, efectivamente, la Confederación Peruana Boliviana tuvo una guerra en dos frentes. En el frente peruano, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Las expediciones militares peruanas, chilenas, y paralelamente el frente argentino, ¿no? Porque Chile había hábilmente hecho que los argentinos, ¿no? En esa época gobernados por Manuel Rosas, también le declarara la guerra a la Confederación, ¿no? Y efectivamente, Santa Cruz tuvo que dividir sus fuerzas, porque era una guerra de dos frentes, el frente peruano y el frente argentino. Eso implica un agotamiento logístico, ¿no? Así es. O sea, cualquier sociedad no puede estar sometida a esa presión. Sobre todo ahora que ya se conoce que por la nueva historiografía de la Segunda Guerra Mundial, donde ya hace mucho énfasis en la logística, ¿no? Armar, alimentar, pienso, animales, uniformes, botas, fusiles. Esa es una pesadilla de logística. Caramba, creo que hace falta historiadores logísticos en estas campañas, ¿no? Tanto en Bolivia como en Perú, que nos puedan mostrar cómo hacen los historiadores ahora en la Segunda Guerra Mundial, que han cambiado ahora a la historia de la logística y cómo se logró esas victorias sobre Japón y Alemania en base a tremendos esfuerzos industriales, movilización de mano de obra y de todos los recursos. Efectivamente, Tito. Ahora, dime, ¿qué pasó en Lima? ¿Por qué fracasó? O sea, esa rapidez, ¿qué sucedió? No entiendo. Los reflejos estaban cansados ya, las tropas ya no querían guerrear tanto. ¿Por qué en Lima no sucedió ese ataque fulminante que pudo haber terminado nuevamente la campaña? Sí, efectivamente, después de que el ejército chileno, ¿no? En Paucarpata ya vuelve por segunda vez a invadir el territorio del Perú. La estrategia esta vez de los chilenos peruanos, acaudillados por Gamarra, que ya había venido, ¿no? Y Ramón Castilla también, era no desembarcar un ejército en el sur del Perú, porque era al favorito de la Confederación, ¿no? Sino desembarcar un ejército al norte del Perú, es decir, Lima y toda la región norte, ¿no? Y efectivamente, gracias a eso es que en esta segunda expedición restauradora, los chilenos, ¿no? Dirigidos por Manuel Bulnes, y los peruanos por Agustín Gamarra, toman Lima. Pero nuevamente se está repitiendo la estrategia de Paucarpata, es decir, toman Lima, pero desde la sierra los confederados le niegan recursos. De esta manera, Lima, sin recursos que les son negados, empieza a faltarle avituallamiento, faltarle municiones, ¿no? Entonces Agustín Gamarra decide, ¿no? Lógicamente, de que lo mejor es retirarse al norte, porque si esperaban a que Santa Cruz llegara con su ejército desde la sierra, desde Matucana, desde Chosica, los iban a acercar como en Paucarpata. Entonces Gamarra y Bulnes deciden hábilmente, ¿no? Irse a Huacho y desde ahí retirarse al norte. Pero para hacer esta retirada necesitan un tiempo. Y en ese tiempo precisamente Santa Cruz ya estaba entrando a Lima. Pero aquí viene el asunto. ¿Cuál fue el error? El error fue de que ni bien Santa Cruz entró a Lima, ¿no? Con sus tropas desde la sierra, en vez de aniquilar, ¿no? O obstruir, de cortarle la retirada a las tropas peruano-chilenas, ¿no? Que se estaban retirando a Huacho, Santa Cruz no hizo nada. Y más bien se dedicó a problemas políticos, es decir, a buscar a los generales peruanos que estaban en su contra, que tampoco querían una confederación. Perdió un valioso tiempo y
los chilenos y los peruanos desde Huacho pudieron llegar al norte, ¿no? ¿En esa época ya estaba en conflicto, tenía otras guerras o solo había una campaña en el Perú? ¿O había otra campaña? ¿Había alguna campaña, no sé, por el Chaco, por Argentina? Efectivamente, mientras los chilenos estaban guerreando en Perú, había tropas estacionadas en la parte sur de Bolivia, Jujuy, Salta, con frontera con Argentina, porque ya los argentinos también, que le habían declarado la guerra a la Confederación, de todas maneras estaban ahí, no eran un peligro. Entonces, necesariamente Santa Cruz tenía que dividir sus fuerzas. Precisamente el encargado que había nombrado Santa Cruz para que cuidara la parte sur entre Bolivia y Argentina era el general Brown, ¿no? Un gran subalterno que le hizo falta tanto en Lima como en Yungay. Sí, definitivamente. Tal vez Brown se hubiera dado cuenta que el problema principal era militar, no político. Tenía que batirlos. Y dime, después de la retirada vino Yungay. Efectivamente. Yungay viene a ser así como para el Waterloo de Santa Cruz, ¿no? Porque en Yungay prácticamente es derrotado, ¿no? Ahora, Gamarra, que hay que reconocerlo, era un estratega militar también, ¿no? Decidió que lo mejor era atraer a el enemigo, en este caso Santa Cruz, a un territorio más propicio, es decir, al norte. ¿Por qué? Porque en el norte del Perú la gente no quería la Confederación, lo odiaba, había un resentimiento al sur. Otro, al norte había terreno como el Callejón de Huaylas, que era, digamos, más adecuado para batir a un ejército experimentado como el de Santa Cruz, ¿no? Efectivamente, a medida que el ejército de Gamarra y de Bulnes se fue retirando por el Callejón de Huaylas, por Carhuaz, Huaraz, hasta llegar a Yungay, fue dejando sucesivas guarniciones para que los santacrucinos, los confederados, vayan tras ellos, ¿no? Como una presa, ¿no? Y efectivamente, cuando ya llegó a la zona de Yungay, ¿no? Acá también hay otro error. Santa Cruz, que se caracterizaba siempre de tener la ofensiva, ¿no? En Paucarpata tuvo la ofensiva, en el cerco de Lima tuvo la ofensiva. En Yungay, en cambio, simplemente se dedicó a atrincherar a sus tropas, a atrincherar su campo en donde se encontraban sus tropas, y los chilenos, viendo que Santa Cruz solo se atrincheraba, decidieron atacarlo. En Yungay a Santa Cruz le faltó una actitud ofensiva y lamentablemente, debido a esto, Gamarra y Castilla, Ramón Castilla, que también participó al lado de los chilenos, vio la pasividad de Santa Cruz, ¿no? En Yungay, y aprovechó para maniobrarlo. En Yungay, ¿pudo Santa Cruz maniobrar al ejército peruano-chileno? Sí, pero el que tuvo la iniciativa primero fue Ramón Castilla y Gamarra, y eso decidió el resultado de la batalla, y por esa razón en Yungay Santa Cruz fue derrotado. Gamarra se caracterizaba por tener carácter, o sea, no en balde él murió en una carga tratando de invadir Bolivia, porque tengo entendido que también en Yungay él cargó con su caballo cuando vio un poco de flaqueza en sus tropas. Así es. Bueno, de ahí, una vez terminada la rendición de Santa Cruz, se rindió, lo derrotaron. Una vez de la derrota, ¿qué sucedió? Con el desbande de las tropas de Yungay, Santa Cruz lo único que hace es huir, porque sabía muy bien de que si en caso caía prisionero, lo más probable es que Gamarra lo fusilaba. Santa Cruz huyó a Arequipa, huyó a Lima, trató de otra vez reestructurar la Confederación, ¿no? Pero lamentablemente la derrota, más que un daño militar, que también lo tuvo un daño político. ¿Por qué? Porque una vez que se corrió por toda la Confederación, ¿no? La noticia de que había sido derrotado, tanto en Bolivia como en el Perú, decidieron darle la espalda. Y Santa Cruz, sin apoyo inclusive de sus propios bolivianos, tuvo que huir a Guayaquil. Ya en Guayaquil, después, en esa época, Ecuador, que era aliado de Chile, lo entrega a los chilenos, ¿no? Santa Cruz pasa por algunos años en prisión militar en Chile, y de ahí los chilenos deciden expulsarlo a Europa, ¿no? Muriendo ya en Francia a mediados del siglo XIX, ¿no?
Sería interesante ver si Santa Cruz se habría inspirado tal vez en las campañas napoleónicas, ¿no? Sí, efectivamente, por eso te digo, hay un historiador militar peruano, el famoso historiador de Lepiani, que en su obra Historia del Perú, que se lee en el ejército, él señala de que Santa Cruz se le conocía como el Napoleón de los Andes, ¿no? Y que se inspiró precisamente en las campañas de Napoleón Bonaparte y también en la experiencia que tuvo con Simón Bolívar, ¿no? Acá lo que es importante acotar, Tito, y que tú bien lo has dicho, de que Gamarra, ¿no? Que también era provinciano, y Santa Cruz, que era más provinciano, ¿no? Fueron las figuras más representativas de esta época convulsionada del Perú, ¿no? Y que también Gamarra quería la unificación de Perú y Bolivia, pero bajo sus criterios. Santa Cruz también te diría bajo sus criterios, ¿no? Es una pena que esa rapidez que caracterizaba a Santa Cruz no se repitiera o tuviera una pizca de esa rapidez Túpac Amaru, ¿no? Porque Túpac Amaru se caracterizaba por una lentitud así absoluta y totalmente irresponsable. Por ejemplo, tú sabes bien que para batir a los españoles en el sur era un requisito básico tomar Cusco. Túpac Amaru se demoró demasiado. Se fue por aquí, se fue por allá y después fue contra el Cusco cuando debió haberlo hecho en una campaña rapidísima, ¿no? Inmediatamente. Porque en el libro de Charles Walker, la rebelión de Túpac Amaru, habla de lo que te comentaba con respecto a la logística, el agotamiento tanto de las tropas como de la logística en una rebelión continua, ¿no? Tú sabes que hasta el siglo XX no existía el abastecimiento a las tropas. O sea, cuando había una guerra, las tropas invasoras o las tropas de combate tenían que abastecerse en el campo. ¿Qué eso qué implicaba? Saquear a los campesinos, matar al ganado, o sea, eran un ejército de langostas. Pues. Así es, efectivamente. Incluso en el siglo XX, la Wehrmacht, la famosa Wehrmacht alemana, también dependía de saquear al campesinado ruso, en el frente ruso obviamente, porque no tenían los recursos para poder alimentar ese enorme ejército. Los alemanes solo podían dar la fuerza mecanizada, que era reducida, y los caballos, porque gran parte de las divisiones de la Wehrmacht eran hipomóviles. Walker, o sea, como te digo, sería interesante, ¿no? Un historiador logístico en el Perú con respecto a Túpac Amaru y Santa Cruz, porque la debacle de Santa Cruz yo creo que fue agotamiento logístico. Efectivamente. Debe haber pasado algo ahí, ¿no? Y falta de sus oficiales más conspicuos. Claro, para algo que me olvidaba decir, ¿no? Acá hay que ver de que las pretensiones que siempre Chile ha tenido, ¿no? Con respecto a Perú vienen de esa época, o sea, no, yo no dudo, ¿no? De que en el futuro, ¿no? Si nuevamente Perú y Bolivia, ¿no? Concatenan un proyecto unificado, los países vecinos nuestros van a dar el grito, el salto por el aire, ¿no? En este caso Chile, ¿no? Y también Argentina, hay que decirlo, y también Brasil, ¿no? Porque en esa época en que la Confederación Peruana Boliviana se estaba desarrollando, si bien Chile y Argentina nos declararon la guerra, Brasil también ya diplomáticamente avisoraba de que si la Confederación a largo plazo seguía su rumbo, ellos también iban a declarar la guerra a la Confederación, ¿no? O sea, las cosas claras, ¿no? O sea, vemos el futuro de nuestro país, ¿no? Perú, Bolivia, ¿no? Como una unidad, y los países que van a saltar, ¿no? Contra ese proyecto van a ser precisamente, pues, Chile, ¿no? Argentina y Brasil, ¿no? Las posibilidades de la Confederación, si hubiera triunfado, eran increíbles. Hubiera sido tal vez el primer país, no hubiera tenido esa fractura étnica que hasta ahora estamos pagando, y incluso se hubiera industrializado, ¿no? Por la característica de los regímenes andinos, porque en algún momento discutiremos acá también las características científicas tecnológicas del Tahuantinsuyo y de las culturas anteriores del Tahuantinsuyo, pero eso será pan para rebanar en el futuro. Supay, ¿algo más para terminar? Bueno, sí, solamente decir de que en la historia del Perú, ¿no? A nuestros líderes, ¿no? Andinos, ¿no? Y también representativos, lo que les ha faltado, ¿no? Desde mi apreciación, es que han tenido que ser más drásticos, ¿no? Lamentablemente la guerra es un asunto en donde si no eres drástico, si no eres duro, van contra ti, ¿no? No hay que esperar piedad del enemigo, no, ni del enemigo interno ni del enemigo externo, ¿no? El error de Túpac Amaru II fue
no ser despiadado contra aquellas poblaciones indígenas que eran pro-españolas, ¿no? Hay que decirlo así, ese fue su error, ¿no? Y el error de Santa Cruz fue pues de confiarse de la buena voluntad de nuestros amigos chilenos y argentinos. No, ellos jamás pueden ser confiables. En la guerra no se puede confiar, en la diplomacia tampoco. Bueno, eso ha sido un gusto participar en esto y será para otra ocasión, ¿no? Compatriotas, vendrán más charlas de estos tópicos, de este estilo. Por favor, siempre sigan el canal de Manco Inca. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos después.